Hola, bienvenidos a Concip. Mi nombre es Lilian. Quiero que ustedes tengan la más cordial bienvenida a su diplomado Terapia del Lenguaje Infantil. Yo voy a ser la encargada de impartir sus clases. Mi nombre es Lilian María Cuevas, licenciada en psicología y actualmente estamos en nuestro centro de orientación y nos dedicamos a toda esta parte del área de dificultades del aprendizaje, terapia del lenguaje y bueno, entonces el objetivo de este diplomado es que ustedes pues tengan todas estas herramientas para que puedan trabajar con sus pequeños en terapia. En este momento yo estoy transmitiendo, compartiendo el correo que a ustedes se les va a enviar del módulo 1. Recuerden que su diplomado consta de 6 módulos. Después de sus módulos, después de sus 6 módulos, vamos a encontrar su proyecto final. Después del proyecto final, vamos a encontrar una pequeña evaluación. No se espanten, es algo sencillo. Una pequeña evaluación y con esto concluimos su diplomado. Muy bien. Bueno, entonces les explico. Tenemos su correo electrónico. Bienvenido al Diplomado en Terapia del Lenguaje Infantil en CONCIP, Centro de Orientación Neuropsicológica, Psicoeducativa y Psicoterapéutica. Nos da mucho gusto que formes parte de esta experiencia de aprendizaje y crecimiento profesional. Estamos seguros de que tu diplomado te brindará herramientas teóricas y prácticas. Hay que recordar que este es un diplomado casi en un 80% práctico, que fortalecerán tu formación y tu intervención en el área infantil. Será un espacio de aprendizaje, reflexión y desarrollo, siempre enfocado en el bienestar y acompañamiento de niños y niñas. Agradecemos tu confianza y entusiasmo por seguir preparándote profesionalmente. Te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa. Con ustedes con CIP, Centro de Orientación Neuropsicológica, Psicoeducativa y Psicoterapéutica. Nuestro módulo 1 es Fundamentos del Lenguaje y su desarrollo. Aquí ustedes tienen, y así siempre va a aparecer en todos nuestros módulos, va a aparecer un enlace. Este enlace es este videíto. Diplomado Terapia del Lenguaje. Entonces, va a aparecer la grabación de esta sesión. Muy bien. Y van a aparecer nuestros archivos que corresponden al módulo 1. Antes de iniciar, me gustaría que ustedes entendieran cómo vamos a trabajar en el modo asincrónico con clases pregrabadas, para que ustedes lleven una estructura, porque ustedes van a empezar a estudiar a su ritmo. Muy bien. Entonces, cada, eh, cada mes ustedes van a recibir 2 módulos. Hoy iniciamos con el módulo 1. En 2 semanas, ustedes tienen que tienen que iniciar, perdón, el módulo 2. Idealmente, ustedes tienen 15 días, 2 semanas para enviar las actividades que vamos a ver el día de ahora. Son 2 semanas. Después, ustedes van a empezar, ya que enviaron sus actividades del módulo 1, por favor, envíen las actividades a este mismo correo que se les está haciendo llegar la información. Bien, entonces, envían sus actividades del módulo 1 y por favor inician su módulo 2. Su módulo 2 también va a traer actividades y tienen 2 semanas para enviarlas. Una vez que ustedes enviaron sus actividades del módulo 2, ustedes han concluido su primer mensualidad. Muy bien, igual las actividades del módulo 2 la van a enviar a este mismo correo que se les está enviando la información. Ahora bien,
Por favor, ustedes tienen un correo de fechas de pago. Revisen las fechas de pago. Yo en este momento eh, voy a revisar estas. Ustedes están aquí porque han enviado su primer mensualidad. Ujú. Su segunda mensualidad, aquí viene. Esto es un ejemplo. Si tú no te inscribiste en estas fechas, tú vas a recibir la propia. Muy bien. Entonces, aquí están tu tercera mensualidad, tu cuarta mensualidad. Y aquí nos indican, los pagos son los días del 10 al 15 de cada mes. Como beneficiario de la beca, pedimos que de forma cordial ser puntual con pagos, ya que a partir del día 16 de cada mes será un aumento del 10%. Entonces, ustedes tienen un rango y siempre nuestro archivo nos va a marcar cuándo es nuestra fecha extemporánea. Muy bien, cuando ya se hacen recargos, hay que poner atención. Y bueno, entonces, ya que tenemos entendido que hay que revisar nuestro correo, que hay que enviar 2 módulos por mes, vamos ahora a iniciar. Sus archivos en este correo vienen en el orden que lo vamos a revisar, en el orden que viene su temario que se les envió. Esta es una clase guía. Su tarea, su primer tarea y tarea de todos los módulos es que ustedes lo van a leer con calma, los archivos. Yo solo voy a hacer una referencia, una guía, pero ustedes tienen el compromiso de leer detenidamente y analizar más la información. Yo solamente voy a mostrarles la cronología y qué actividades, cómo lo vamos a hacer. ¿Perfecto? Diferencia entre lenguaje, habla y comunicación. Ese es nuestro primer tema. Y nos habla del concepto del lenguaje, del habla y de la comunicación. El lenguaje es la capacidad humana para expresar pensamientos, sentimientos e ideas a través de un sistema de signos, puede ser verbal, escrito, gestual. Es una facultad cognitiva universal que tienen todos los seres humanos. Hay que entender que el lenguaje es una cosa. Ejemplo, el lenguaje oral, el lenguaje de señas, el lenguaje escrito. El habla es el uso individual y concreto del lenguaje, es decir, cómo cada persona utiliza el lenguaje para comunicarse, incluyendo su pronunciación, ritmo, entonación y estilo personal. Ejemplo, tu acento particular, las palabras que eliges, cómo estructuras tus frases. Ya nos dimos cuenta que no es lo mismo lenguaje que habla. Comunicación. Es el proceso de intercambio de información entre un emisor y un receptor mediante un canal y un código compartido, que puede ser lenguaje de gestos, imágenes, sonidos. Ejemplo, una conversación, una llamada, una señal de tránsito. Todo eso va a ser comunicación. Y entonces aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Todo viene referido. Normalmente nuestros archivos tienen una actividad. Aquí no nos marca ninguna actividad. Eso quiere decir que solo le vamos a dar lectura a este primer archivo. Y nos vamos con nuestro segundo archivo. Desarrollo típico del lenguaje en niños de 0 a 6 años. El desarrollo del lenguaje en los primeros 6 años de vida es un proceso progresivo y fundamental que permite al niño comunicarse, interactuar con su entorno y construir pensamiento. En este desarrollo involucra 3 componentes principales: la forma, que es la fonología, morfología y sintaxis; el contenido, que va a ser la semántica; y uso, que es la pragmática. Y nos pide revisar la página 3. Ahorita la revisamos.
Aquí estamos en la página 3, los tres componentes del lenguaje: forma, contenido y uso. Porque seguramente al leer esto aparecieron algunos signos de interrogación en tu cabeza. Entonces, esto nos va a ayudar en la página 3 a entender de qué estamos hablando. Pero no me quiero saltar. ¿Qué vamos a hacer? Desarrollo típico del lenguaje en 0 a 6 años. El lenguaje, como bien nos dice aquí, es un proceso progresivo y fundamental. El lenguaje se va a desarrollar desde la gestación, incluso algunos autores no los manejan, hasta, o hasta que nace nuestro pequeñito a los 6 años. Estos primeros 6 años de vida son fundamentales. Entonces, se dice que un diagnóstico infantil se debe hacer después de los 6 años. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ya tiene una estructura después de los 6 años. Antes de los 6 años, nosotros tenemos que trabajar mucha estimulación temprana. Si no llega un pequeñito de 3 años y nosotros queremos hacer un diagnóstico, podemos hacer observación, podemos tener algunos rasgos de lo que probablemente puede tener algunos indicativos, pero no podemos decir como tal que ya es un diagnóstico porque tenemos un rango para decir, puedo trabajar, tenemos que trabajar porque su cerebrito está en una edad en la que puede desarrollarse perfectamente y eso lo vamos a ver en el siguiente archivo, que es neuroplasticidad. Y aquí nos marca, vamos a empezar a ver las etapas de 0 a 12 meses, que es la etapa prelingüística. Yo solamente voy a leer la primera. Recuerda que tu tarea es leer todo el archivo completo de manera detenida. De 0 a 3 meses, reacciona a sonidos, llora para expresar necesidades, emite sonidos reflexivos, guturales. 4 a 6 meses, balbuceo simple, juegos vocales, mayor atención al habla. De 7 a 12 meses, balbuceo repetitivo, ma, pa, comprensión de palabras comunes como no o su nombre, la, lo. Comienza a señalar y hacer gestos. Se desarrolla la comunicación intencional porque ya nos quiere pedir algo. Vivi. Probablemente en un lenguaje más desarrollado nos quiere decir quiero leche, pero cuando nos dice Vivi, entonces ya hay una intención. No puede decir completa la frase, pero el hecho de que diga Vivi, ya hay una intencionalidad. Muy bien, y entonces nos marca la etapa de 1 a 2 años, que son la de las primeras palabras. De 2 a 3 años, expansión rápida del vocabulario. De 3 a 4 años, consolidación del lenguaje. De 4 a 5 años, uso funcional del lenguaje. De 5 a 6 años, lenguaje casi adulto. Importancia de esta etapa. Durante los primeros 6 años, el cerebro es altamente plástico y receptivo. El entorno lingüístico, la estimulación y la interacción con adultos y pares son determinantes para un desarrollo saludable del lenguaje. Un retraso o alteración en este proceso puede tener implicaciones en el aprendizaje, la socialización y, muy importante, el desarrollo emocional. Claro, cuando un pequeñito está teniendo dificultades en su lenguaje, va a tener un impacto en todas estas áreas y también en el desarrollo emocional, porque se puede frustrar, se puede enojar porque los demás no le entienden, porque él quiere una cosa y no la puede obtener porque no se puede comunicar. Muy bien, y aquí tenemos nuestras referencias y los tres componentes del lenguaje: forma y contenido y uso. Y aquí tenemos forma, cómo está estructurado el lenguaje.
tenemos un cuadro. ¿Qué es? Y un ejemplo, la fonología. ¿Qué es la fonología? Son sonidos del habla y cómo se combina. Un ejemplo, saber que perro lleva dos R y no suena igual que pero. Mm. Morfología. ¿Qué es la morfología? Reglas para formar prefijos, sufijos y tiempos verbales. Ejemplo, decir niños en lugar de niño cuando hay más de uno. Por ejemplo, hay pequeñitos, hay muchos niños. Ahí su morfología, entonces, no la está entendiendo del todo. Ujú. Sintaxis, reglas para unir palabras en frases y oraciones correctas. Por ejemplo, decir, el niño come manzana, en lugar de come manzana, niño él. Mm, muy bien. La forma es como la gramática y la pronunciación del idioma es el esqueleto del lenguaje. El contenido. ¿Qué significan las palabras? Esto se conoce como semántica. Incluye el significado de palabras, frases y conceptos, lo que implica conocer muchas palabras, tener un vocabulario amplio. Eso es importante, que nuestro pequeñito tenga un vocabulario amplio para que también pueda lograr todo esto. Cuando estamos hablando de estimulación temprana, eso quiere decir que hay que observar si nuestro pequeñito es escolarizado, si nuestro pequeñito pasa mucho tiempo en casa, si nuestro pequeñito pasa mucho tiempo en los dispositivos, qué tanto estamos estimulándolo. Muy bien. Ejemplo, saber qué significa zapato, emocionado, bicicleta. Ujú. Me voy a bajar porque si no, me voy a tardar. El contenido es el significado que transmitimos en el lenguaje. Es lo que estamos aquí. Ujú. El uso. ¿Cómo usamos el lenguaje en la vida real para comunicarnos con otros? A esto le vamos a llamar pragmática, que implica usar el lenguaje según el contexto. Ejemplo, hablar diferente con tu maestra que con tu mejor amigo, lo que implica iniciar, mantener y terminar conversaciones. Un ejemplo, saber cuándo hablar, saber cuándo escuchar o cambiar de tema. Esto es el uso del lenguaje. Muy bien. Y bueno, qué suerte tenemos porque aquí únicamente nos pide lectura. Solo lo vamos a leer. Normalmente este módulo 1 es tranquilo para ustedes, ya que a lo que van iniciando el diplomado. Ujú. Ahora sí, vamos con nuestro archivo 3. Neurodesarrollo. El neurodesarrollo es el proceso mediante el cual el sistema nervioso, principalmente el cerebro, se forma y madura antes del nacimiento y continúa durante la infancia, adolescencia e incluso hasta la adultez temprana. El neurodesarrollo tendrá que ver, aquí nos dice la adultez temprana, pero nosotros tendremos que tener buenos hábitos si queremos seguir con este neurodesarrollo. ¿A qué me refiero? Que nosotros en nuestra adultez temprana sigamos estudiando juegos de ajedrez, por ejemplo, memoramas, hacer ejercicio,
ver lectura, a libros, todo eso nos ayuda a seguir manteniendo un neurodesarrollo. Entonces, el neurodesarrollo es súper amplio y nos va a ayudar a muchísimas cosas. Este proceso incluye una serie de etapas que permiten que una persona aprenda a moverse, gatear, caminar, hable y se comunique, aprenda y razone, se relacione con los demás. Es importantísimo relacionarse con los demás para desarrollar un lenguaje. Controle sus emociones y conducta. Etapas del neurodesarrollo. Desde el embarazo, el cerebro comienza a desarrollarse. De ahí que más adelante vamos a ver que algunos trastornos del habla tienen que ver en cómo la madre vive el embarazo, cómo se cuida o cómo no se cuida. Se forman las neuronas se conectan entre sí, a esto le vamos a llamar sinapsis, se organizan para formar áreas específicas que controlan diferentes funciones como la motricidad, el lenguaje y las emociones. Después del nacimiento, el cerebro sigue madurando rápidamente, sobre todo en los primeros 5 años de vida. ¿Qué influye en el neurodesarrollo? La genética, la información heredada de los padres, el ambiente, que haya una buena nutrición, que haya un buen cuidado, que tenga un buen afecto, un buen desarrollo emocional y lo que dijimos anteriormente, la estimulación, que estimulemos a nuestros pequeñitos. Un pequeñito que es muy poco estimulado tiende a tener dificultades más adelante en el aprendizaje. De ahí que es fundamental la estimulación temprana en los bebés. Experiencias tempranas, juego, amor, aprendizaje o negativas como la violencia, el abandono, la pobreza. ¿Por qué es importante el neurodesarrollo? Porque vamos a tener un buen aprendizaje escolar, una conducta adecuada, una buena salud emocional y mental, la vida independiente en el futuro. Nosotros entre más hagamos estimulación temprana, haya un buen neurodesarrollo, nuestro pequeñito en la edad adulta, pues claro que va a tener una vida más independiente. Cuando hay problemas en el desarrollo, pueden aparecer condiciones como lo que acabo de decir, el trastorno de espectro autista, un TEA, trastorno por déficit de atención, TDAH, o retraso en el lenguaje o en el desarrollo motor. Muy bien. Entonces, la neuroplasticidad, también conocida, perdón, la plasticidad cerebral, también conocida como neuroplasticidad, es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizarse a lo largo de su vida. Muy bien, vamos a ver los tipos de plasticidad. Plasticidad del cerebro, plasticidad funcional, plasticidad sináptica. Por favor, léanlo ustedes. Muy bien. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué significa que el cerebro no es fijo? Que nosotros, bueno, ya nacimos, ahora no pasa nada, todo va a estar bien, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque si nosotros no estimulamos, no desarrollamos, no va a mejorar y vamos a tener muchas complicaciones como lo que acabamos de decir. Un trastorno del espectro autista, un TDAH, problemas del lenguaje y todo esto para que un pequeñito tenga menos probabilidades de un trastorno del aprendizaje, tenemos que trabajar con estimulación, educación temprana, terapia y práctica constante. Y bueno, el neurodesarrollo, la plasticidad cerebral y el desarrollo y el desarrollo del lenguaje, ¿qué relación tienen? El lenguaje es una función cerebral compleja y su desarrollo depende del buen funcionamiento
de varias áreas del cerebro, como el área de Broca y el área de Wernicke, entre otras. Por lo tanto, el neurodesarrollo típico incluye la adquisición del lenguaje en etapas esperadas, balbuceo, primeras palabras, frases, etc. Si hay alteraciones en el neurodesarrollo, por causas genéticas, ambientales o neurológicas, pueden aparecer retrasos o trastornos del lenguaje. Muy bien, entonces la plasticidad es la clave para que los niños aprendan el lenguaje, adquieran varios idiomas, se recuperen o compensen. Aquí les hago la invitación a que ustedes puedan tomar como segunda opción y que pueda ser un aprendizaje más significativo y más concreto el diplomado de dificultades en el aprendizaje. Aquí vamos a encontrar cómo el desarrollo del lenguaje es fundamental para prevenir otras dificultades en el aprendizaje. Que una vez que nuestro pequeñito tiene dificultades en el aprendizaje, si no lo trabajamos a tiempo y bien, en el futuro vamos a tener dificultades. Muy bien. Y ahora sí nos marca una actividad. Actividad método SQA. Lee la lectura completa y realiza la actividad SQA. Y viene aquí un enlace. Si ustedes no saben qué es el método SQA, aquí nos viene el enlace de un video en YouTube donde nos va a explicar qué es el método SQA. Es un cuadro y ese cuadro ustedes lo pueden hacer a mano y hacer su cuadro. Si ustedes lo hacen a mano, no hay problema. Si ustedes lo hacen en Word, tampoco hay problema. Lo que yo quiero es que ustedes ese cuadro, a como lo hagan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enviar su primera actividad al correo electrónico. Método SQA. Muy bien, ya nos apareció nuestra primera actividad. Y aquí, como ya nos apareció nuestra primera actividad, me permito para explicar nuestro proyecto final. ¿De qué se trata nuestro proyecto final? Nuestro proyecto final lo vamos a iniciar a partir de ahora. Ustedes van a tomar una carpetita que quieran reciclar, una carpeta nueva, no tengo problema. Y en esa carpeta de portada le van a colocar proyecto final, diplomado, terapia del lenguaje infantil. Abren su carpetita y van a poner y van a colocar en la primera hoja de la carpeta módulo 1 y el nombre del módulo, que lo dijimos al inicio, que es como una portada. Le vamos a dar vuelta y aquí en este proyecto final vamos a agregar las actividades y lo que nos pida durante el diplomado agregar a nuestro proyecto final. Entonces, hasta ahorita, en esta carpeta que tú vas a iniciar, llevamos 2 hojas. La portada del módulo 1 y el método SQA. Muy bien. Espero que no haya dudas y nos vamos con el último archivo del módulo 1. Influencias ambientales, emocionales y neurológicas. Las influencias ambientales es el entorno donde crece el niño, es fundamental. Los niños aprenden el lenguaje por interacción y por imitación con sus cuidadores y su entorno lingüístico. ¿Qué debe de tener un pequeñito en influencias ambientales? Debe de haber una estimulación lingüística, tenemos que pensar en el nivel socioeconómico, y tenemos que ver exposición a más de un idioma. Es recomendable que cuando son chiquitos no intercambiemos idiomas, más de 2 idiomas.
Bueno, no intercambiemos dos idiomas, hay que empezar con uno. Una vez que establecimos uno, podemos darle pausa al siguiente idioma. Y esto no quiere decir que a los 6 años ya voy a empezar el otro idioma. Tenemos a padres que hablan dos idiomas y entonces vamos a empezar poco a poco con uno y cuando ya se estabiliza empezamos con el segundo idioma, porque esto puede ser una influencia ambiental. Tenemos otra influencias que son las influencias emocionales. El estado emocional del niño influye en su capacidad de comunicación. Claro, cuando el niño tiene un vínculo afectivo seguro, entonces vamos a fomentar una buena comunicación. Cuando hay estrés o trauma en situaciones de abuso, ansiedad elevada, puede dificultar su expresión verbal. Trastornos emocionales como el autismo selectivo, donde el niño tiene capacidad lingüística, pero elige no hablar en ciertas situaciones. Influencias neurológicas en el lenguaje, que puede ser em, en especial el área como el área de Broca, el área de Wernicke. El área de Broca es la producción del lenguaje. El área de Wernicke es el área de la comprensión del lenguaje. Factores como lesiones cerebrales, trastornos neurológicos, como una parálisis cerebral o una epilepsia, pueden ser una influencia neurológica. Condiciones como el trastorno del espectro autista pueden afectar la adquisición del lenguaje. El sistema auditivo también es una influencia neurológica, la maduración del lenguaje. El cerebro debe de estar listo para producir y procesar el lenguaje. Cuando hablamos de influencias negativas en el desarrollo del lenguaje en niños, nos referimos a factores que van a obstaculizar, retrasan o alteran la adquisición normal del lenguaje. Estas influencias negativas pueden ser ambientales. ¿Cuáles son las influencias ambientales negativas? Ahora vamos a hablar que así como hay influencias positivas, también puede haber influencias negativas. Falta de estimulación lingüística, negligencia o abandono, pobreza extrema o bajo nivel socioeconómico, exposición prolongada a pantalla o tablets, bilingüismo mal manejado. Otra influencia negativa son las emocionales, como son ambientes con alto estrés emocional, trastornos de apego o falta de vínculo seguro, trauma psicológico o trastornos emocionales como el mutismo selectivo. Tenemos otras influencias neurológicas negativas. Ahora son las neurológicas, que pueden ser trastornos del neurodesarrollo, como un trastorno del espectro autista, pues no nos va a ayudar del todo a desarrollar un lenguaje funcional. Trastorno específico del lenguaje, problemas persistentes en la adquisición del lenguaje, daño cerebral o lesiones neurológicas, como parálisis cerebral, epilepsias, trauma craneoencefálico, déficit auditivo no diagnosticado. Nos encontramos con pequeñitos que tienen déficit auditivo y tienen 5 años y no han sido diagnosticados. Entonces, no pueden desarrollar un lenguaje porque no escuchan adecuadamente. Entonces, eso interfiere a que pueda tener lo que dijimos en el archivo 1, una buena comunicación recíproca. Retraso global en el desarrollo o discapacidad intelectual. Y aquí vamos a encontrar un resumen, tipo de influencia, ejemplos negativos. Por si no quedó claro, aquí tenemos un resumen. Y actividad. Ya encontramos otra actividad, que es nuestra segunda actividad.
Realiza un cuadro comparativo de las influencias negativas. Aquí está, aquí empezamos las influencias negativas, pero nos pide un cuadro comparativo. Este cuadro comparativo una vez que lo hicimos, lo pueden hacer a mano o en Word y enviarlo por correo electrónico, sí o sí. Aparte de que ustedes lo envían por correo electrónico, lo van a agregar como tercera hojita a nuestro proyecto final, a su carpetita que acabamos de iniciar. ¿Perfecto? Bien. Y terminamos, recuerden, aquí está el enlace de la clase 1. Siempre les vamos a enviar su clase 1. Bueno, pues este módulo aquí concluye. Tienen 2 semanas para enviar las actividades de este módulo 1. Nos vemos pronto. Muchas gracias y saludos.